Desarrollo de un prototipo antiestrés que produce energía eléctrica, presentado por Juliet Parra, Angie Tapia y Samantha Torres. Producción. En diferentes regiones del país existen comunidades con escasez de energía eléctrica, por lo que se requiere la nueva creación de métodos y nuevas tecnologías que permitan la obtención de este preciado recurso, ya que es elemental para la correcta calidad de vida. Se tiene en cuenta que con el fin de que la energía esté al alcance de todas las poblaciones, se crea un mecanismo de obtención y se plantea un diseño de un sistema recolector. El prototipo está basado en un mecanismo que de forma terapéutica da liberación de energía mecánica que se transformará en energía eléctrica, y este será capaz de abastecer la carga de un celular. Definición del problema. El estrés es uno de los problemas más frecuentes entre los trabajadores de América Latina. La Organización Internacional del Trabajo reveló importantes cifras del estrés laboral en las que de un 12 a un 16% de las personas manifestó sentirse constantemente con tensión o estrés. Además, otro problema es que Colombia necesita otras fuentes de energía, no solamente la energía que proviene de combustibles fósiles, debido a que las emisiones de carbono hacen que suba la tasa de temperatura del planeta. Este problema no afecta solo a los países de forma medioambiental, sino que también los afecta económicamente. Justificación. Hoy en día es usual hablar sobre la depresión, ansiedad y el estrés que hacen parte de la vida cotidiana de muchas personas. Esta discapacidad es entendida como una condición de vida temporal o permanente que afecta directamente las funciones de interrelación de la persona y limita su capacidad para ejercer una o más actividades de la vida cotidiana. Por otro lado, se puede percibir la autonomía de los teléfonos móviles, que es algo que preocupa a los consumidores. Son muchos los terminales que en el día a día se acaban teniendo de cargar al menos una vez por día. Por ello se pensó en dar utilidad de la energía mecánica para un recurso autónomo, renovable y de utilidad. Requerimientos funcionales. El prototipo transformará energía mecánica en eléctrica y deberá tener la capacidad de almacenar energía suficiente para poder cargar un celular durante cierto periodo de tiempo. Este debe disminuir el estrés y ansiedad de las personas y mejorar su calidad de vida, ya que es un dispositivo de distracción y de antiestrés. Calidad. Tendrá un transformador de energía mecánica a eléctrica. Una vez completada la carga del celular, o si el usuario lo prefiere, el prototipo tendrá la capacidad de almacenar energía por medio de una pila. Restricción. Se debe cumplir a cabalidad con la resolución 4002 del 2007, en la cual asegura una buena capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de cualquier dispositivo médico, sea para diagnóstico, supervisión, prevención o tratamiento. ¿Por qué la creación del Fidget Cube? De hecho, los antecedentes sobre este producto se remontan a un estudio realizado por la Universidad de Nueva York en el año 2015 a un total de 100 personas. Arrojó como resultado que la mayoría de los encuestados jugueteaban con pequeños objetos como lapiceros, encendedores o cajas de fósforos para tratar de concepto de vista biológico y fisiológico. ¿Qué ocurre frente al estrés a nivel celular? Las células producen más proteínas protectoras. Los aumentos en la temperatura fácilmente indican un factor de estrés para las células, mediante la formación de un conjunto de moléculas conocido como proteínas de choque térmico. Las células crean una protección contra el calor y estos enredos en las proteínas para así mantenerse estables. Las regiones ricas en carbono se repliegan y cambian su forma para evitar enredarse. Una vez las cosas se estabilizan, las proteínas de choque térmico se encargan de volver a la forma adecuada. En situaciones de estrés, el cerebro emite señales de alarma al resto del organismo. A estos avisos, el cuerpo responde aumentando la tasa de pulsaciones y la respiración, para lograr un aporte extra de oxígeno en la sangre ante dicha situación de supuesto riesgo. El estrés forma parte de nuestra vida y en niveles bajos no es perjudicial, ya que ayuda al organismo a estar en alerta ante determinadas situaciones. Sin embargo, cuando es crónico o excesivo, este mismo mecanismo se vuelve pernicioso. Lógicamente, el estrés envía señales a las glándulas suprarrenales. Después, estas segregan adrenalina, noradrenalina y cortisol. El cortisol aumenta los niveles de glucosa en la sangre, lo que incrementa el azúcar en el cerebro y músculos. Y la adrenalina y noradrenalina aumentan el ritmo cardíaco y presión arterial, aumentando el aporte de oxígeno en el cerebro y músculos. Los generadores de cortisol hacen que los niveles de glucosa sean muy bajos, que haya estrés emocional, que haya exceso de actividad física, falta de sueño y frío excesivo. De igual manera, las consecuencias del cortisol alto hacen que aumente la resistencia a la insulina, la grasa abdominal, la retención de líquidos, alergias y enfermedades inmunológicas y la osteoporosis. De igual manera, disminuye las defensas y la masa muscular. Objetivos. Objetivo general. Construir un prototipo de objeto antiestrés que genere energía eléctrica a partir de energía mecánica mediante su uso. Objetivos específicos. Diseñar un tipo funcional de generador bajo el concepto de generador eléctrico a través de energía mecánica para el importante aprovechamiento de energías renovables.
Acondicionar un dispositivo, pilas, para el almacenamiento de energía eléctrica. Identificar mediante cálculos la cantidad de energía que se puede generar mediante un tiempo determinado. Y evaluar los tipos de variables que afectan la producción de energía mecánica y su transformación. Inducción electromagnética. Consiste en la generación de un campo eléctrico, voltaje o corriente en donde encontremos un campo magnético variable con el tiempo. Cogemos un imán y lo aceleramos a una bobina de cobre que se genera un diferencial de potencial entre los extremos del alambre. Esto va a generar una energía en el dispositivo que se va a usar para abastecer a la power bank y así generar electricidad. El tipo de corriente suministrada por este generador es alterno, es decir, que varía de sentido con las variaciones del campo magnético atravesado. Este generador se compone de un imán en cuyo seno gira una bobina. La forma constructiva del conjunto está adecuada para que el imán se mueva y se produzca la generación de energía eléctrica. Materiales. Manija dentada. Su función es la de mover el piñón de la rueda dentada a través del piñón. Su parte dentada encaja con el piñón y los hace girar. La manija lleva un mecanismo de empuje para que vuelva a su posición inicial. Rueda dentada con piñón. La manija dentada hace que el piñón que lleva en la parte inferior se mueva y al pegar al piñón, este se mueva a la vez. La rueda transmite el movimiento a través de sus dientes a un piñón con doble palanca. Piñón con doble palanca. A través de la rueda dentada del piñón recibe el movimiento y por medio de sus dos palancas articulables transmite el movimiento a la rueda con imán, pero de una manera diferente. Las palancas articulables hacen que cuando el movimiento cesa, la rueda con imán siga girando. Rueda con imán. Este recibe el movimiento por medio de las palancas articuladas y gira. La rueda lleva un imán en su parte interna, magnetizado de tal manera que al girar sobre una bobina de cobre dispuesto debajo de unas cruces de hierro desfasadas en 45 grados entre sí, genere energía. Circuito magnético formado por dos cruces de hierro. Debajo encontramos una bobina de alambre de cobre. Estas cruces hacen que cuando los polos están situados encima de ellas, las líneas de campo entren por ella y vayan por el eje hasta la bobina de cobre. Desde donde volverá por las cruces desfasará 45 grados a los polos y así sucesivamente. Bobina de cobre. De la bobina, por medio del proceso magnético antes mencionado, se extrae energía que a través de sus alambres de cobre es traspasada directamente a la power bank, generando electricidad. Diodos de germanio. Gracias a los diodos la energía no se devuelve, es decir, pasa de los guías eléctricos al condensador y este almacena una cantidad de energía y después cuando ya se llena se la pasa. El diodo de germanio permite que esa energía que está circulando hacia el LED no se devuelva a los pies eléctricos. Diseño general de solución. Empezamos con el accionamiento, que es la energía mecánica a través de nosotros con el accionamiento de la manija dentada, lo que nos lleva a la inducción de energía mecánica, luego la activación de campo electromagnético y va a haber una variación de flujo magnético dentro de la bobina, como lo hablamos anteriormente. Luego va a haber un diferencial de potencial en los extremos de los alambres, la cual va a generar un voltaje que nos va a llevar a inducir la energía eléctrica a la power bank. Diseño detallado.
Así como se puede observar, la energía generada por estas tres fuentes viaja por los diodos, el condensador y finalmente lo descargan a través del LED. La función de los diodos es no permitir que se devuelva la energía. Planos en SolidWorks.